Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por derramar tu preciosa sangre por nosotros. Aleluya. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás ver su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a pasar a su devocional, que va a estar en Joel 2:28. Joel 2:28. Amén. Le damos lectura a nuestro Señor. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas,
y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Padre mío, de quería como Jeremías cantaba, lloraba, así quiero yo cantar y orar. Como Jeremías cantaba, lloraba, así quiero yo cantar y orar. Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Como Jeremías cantaba, lloraba, así quiero yo cantar y orar. Como Jeremías cantaba, lloraba, así quiero yo cantar y orar. Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. 120 en Pentecostés, orando pedían al Señor. 120 en Pentecostés, orando pedían al Señor. Bautízanos, bautízanos, bautízanos con tu poder. Bautízanos, bautízanos, bautízanos con tu poder. 120 en Pentecostés, orando pedían al Señor.
nuestros hermanos, ¿cierto? Que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos escriben. Veía un mensaje de una hermanita de ahí de California, de Carolina del Norte, de Estados Unidos, que había mandado un mensaje. Mi hermano Carlito, como siempre, mi hermano Héctor, igual mi hermana Evita de ahí, de Domeico, ¿cierto? También de esas partes de los barrios bajos, igual nos envía saludos. Mi hermana Eva, que Dios la bendiga junto a su esposo, su familia. Ellos pertenecen allá abajo a la iglesia, la tercera de la misión igual. Allá está en Domeico la tercera. Así que Dios bendiga a mi hermana, así también bendiga a mi hermana Lidia ahí en Argentina, que está bien complicada su salud, mi hermana, así que seguimos orando. Igual estamos orando por nuestra hermana María, igual Agüero, por su nieto. Este lunes va a ser operado de ese tumor que tiene en la cabeza, así que yo le invito a orar. Cuando se acuerde, ore por él para que Dios tome el dominio, el control de esa operación, porque son bien complicadas. Ayer estuvimos hablando con nuestra hermana, así que le decíamos que íbamos a seguir orando y que Dios fortalezca a su familia, pues a ella como abuelita, a su hija, como madre, ¿cierto? Así que a veces lo que nosotros vivimos no es nada al lado de otros que están viviendo, así que eso nos hace que nos dé fortaleza más el Señor, ¿cierto? A ser agradecido para que no pequeñas cosas nos dejen de dejar de alabar al Señor, hermano. Sabe que a veces cosas tan pequeñas nos dejan en la casa, nos quitan el gozo, nos quitan la bendición, cuando nosotros debiéramos andar siempre dando gracias, porque hay otros que necesitan que nosotros lo alentemos. Así que yo siempre se reía a mis caseros igual, porque todos me preguntan, mi viejo me ve ahí, todos me dicen cómo, y yo le siempre digo, bien, con la ayuda del Señor. Y los males que los llevo, le digo, gracias a Dios los llevo con Él. Así que siempre una sonrisa, porque hay gente que a veces necesita más aliento que nosotros nos quejemos, y sobre todo si tenemos un Dios tan grande, ¿cierto? Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven, los que estén pasando pruebas, luchas, que Dios los bendiga. Hay algunos que están enfermos, otros tienen problemas con sus hijos, y así hay tantos problemas que siempre hay. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos, siempre orando por ellos. A veces quizás no los nombramos a todos, pero Dios sabe que oramos por ellos. Así que Dios bendiga a mi hermano José también en su casa. Así que voy a alabar al Señor. Hay una alabanza que siempre ha tocado mi corazón, porque yo, a pesar de toda la semana he estado así, yo nunca le digo al Señor que me sane, le digo que Él haga su voluntad. Porque si a veces andar con un aguijón sirve para adorarlo más, que me deje así nomás entonces. Pero yo sé que Él tiene todo poder. Con esto no digo que quiero ser mártir o que uno no quiere pedir sanidad, no. Siempre le he dicho, Señor, haz tu voluntad. ¿A quién no le gustaría estar sano? ¿A quién no le gustaría tener ningún problema? Pero yo he aprendido al Señor decirle que haga su voluntad, ¿cierto? Porque el martes que no decía la palabra, bueno, los que están acá, la palabra no decía que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Eso es lo que hace Cristo con nosotros, ¿cierto? Así que le invito a meditar. Le voy a pedir a mi esposo que en son, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando. Es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarles. He oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria.
como también tiene el poder para hacernos bastarnos de su gracia solamente. Aleluya. De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo. No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos que ayer eran sucias ahora son blancas. Limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso, mi hermano, si ahora te encuentras enfermo, ten fe que mi Dios está aquí y Él te quiere sanar. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero quitar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero quitar el pecado de la humanidad. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Quizás nosotros no tuvimos el privilegio de los discípulos de ver todos estos milagros, pero a través de la Escritura podemos imaginarnos al Maestro tocando a este leproso. Yo me lo imagino saltando, adorando y dando gracias a Dios por lo que Jesús había hecho. Aleluya. Porque también lo hizo por nosotros. Gracias, hermanos, por la oportunidad. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga al pueblo de Israel, cierto, hermanos. Un día la palabra se va a cumplir. El pueblo hebreo a la tierra de Israel volvió. Como palomas sus ventanas, cual lo viera Isaías. Hay terremotos, peces grandes y la ciencia aumentó. Todo se cumplió de aquella profecía que el Señor hablaba cuando Él predicaba, que el Señor hablaba cuando Él predicaba. El reloj
Cristo ya viene, ya viene, ya viene. En una nube blanca Él volverá. Al escuchar la trompeta final, al escuchar el son de la trompeta, mi alma en plena gloria con Cristo subirá. Al escuchar el son de la trompeta, mi alma en plena gloria con Cristo subirá. Gloria a Dios, porque el reloj de Dios está allá en el Medio Oriente. Ponga ojo, escuche la señal, aleluya, Cristo viene. Todos quieren destruir a su pueblo, pero Dios es por él, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos, hermanos, a escuchar lo que Dios habla hoy. Sin santidad y sin amor nadie contempla al Rey. En estos tiempos peligrosos hay que velar y orar, llenos del Señor, del Espíritu Santo, que está llegando el tiempo del arrebatamiento, que está llegando el tiempo del arrebatamiento. Vamos ya a trabajar antes que se ponga el sol. Vamos ya a trabajar antes que se ponga el sol. Aleluya. Cristo ya viene, ya viene, ya viene. Cristo ya viene, ya viene, ya viene. En una nube blanca Él volverá. Al escuchar la trompeta final, al escuchar el son de la trompeta, mi alma en plena gloria con Cristo subirá. Al escuchar el son de la trompeta, mi alma en plena gloria con Cristo subirá. Cristo ya viene, ya viene, ya viene. Cristo ya viene, ya viene, ya viene. En una nube blanca Él volverá. Al escuchar la trompeta final, al escuchar el son de la trompeta, mi alma en plena gloria con Cristo subirá. Al escuchar el son de la trompeta, mi alma en plena gloria con Cristo subirá. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque esta es nuestra esperanza viva, Rey de gloria, que tú vas a volver por tu iglesia, Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Rey. Gracias, mi Dios. Hermano, gracias al Señor por poder tener este privilegio de estar en la casa del Señor, ¿cierto? Y poder adorarle, bendecirle, darle gloria al Señor porque Él es bueno, ¿cierto? Porque Él ha sido maravilloso.
Gracias al Señor porque cada día Él nos renueva, ¿cierto? A través de su Espíritu Amén, Santo. gloria a Dios. Por eso, ¿qué haríamos nosotros sin el Espíritu de Dios? Amén, gracias Jesús. ¿Cierto? Por eso es maravilloso el Espíritu, por eso el Señor de Jesús dijo que Él se iba, pero iba a dejar su Espíritu. Así es. Y Él es el que está en medio nuestro. Amén. Amén. Pero también la palabra nos dice que el Espíritu del Señor estaría con nosotros. Pero si usted mira el libro de Eclesiastés 5:5, hay una palabra tremenda ahí. Porque dice que hay un ángel que está escribiendo todo lo que nosotros hacemos. Y ahora aquí hay un ángel que está escribiendo todo lo que nosotros pensamos y hacemos. Es lo que la palabra en Romanos 2:16 nos dice, que nada habrá encubierto. Así que gracias al Señor por todas las cosas hermosas que el Señor hace y poder estar en este lugar, aunque nosotros no nos sentimos tristes porque somos pocos. El Señor dijo que aunque hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, Él estaría en la promesa de la palabra de Dios, ¿cierto? Así que hagan mucho, hagan poco, el Señor es bueno. Amén. Así que yo le encargo que ustedes siempre oren. Usted ha visto las noticias. Irán ha sido nuevamente atacado a Israel, ¿cierto? Y me miraba una noticia que un misil se desvió y cayó ahí mismo en Irán. Y muchos hermanos decían, es que es la mano de Dios que está actuando, como lo hizo en 2 de Crónicas 20, que los enemigos se confundieron y se mataron unos a otros. Dios siempre está con ese pueblo. Amén. Así que por eso le encargamos la oración en este tiempo, porque la Biblia lo dice, el Salmo, que debemos de orar por Israel. Y damos gracias porque el pueblo de Dios está allí, somos parte de ese pueblo. Así que Dios bendiga a la iglesia y Dios bendiga al pueblo de Israel. Amén. Así que siempre estemos orando por todo lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente. Amén. Hoy día le corresponde a Carolina compartirnos la palabra. Así que dejamos a Carolina en este lugar glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él nos concede, porque podemos estar aquí. Porque cuando, como hablaba mi papi sobre lo que está pasando con Israel, cuando nombran a Israel yo pongo al tiro oído, porque la palabra me lo dice, que debo estar atenta a las señales. Y hoy día vemos un odio que hay hacia Israel, pero profundo. Y eso tiene que pasar y va a ir más allá, porque por lo menos hoy día hay algunos países están con Israel. Pero cuando venga la gran tribulación dice que Él se va a encontrar solo. Y que el único sustento va a ser el Señor. Porque todos se van a ir, pero todos en contra de Israel. Por eso es que debemos orar por Israel, bendecirlo, orar por ellos, porque sabemos que por ellos viene la salvación. Debemos agradecer que ellos no quisieron al Mesías, porque si lo hubieran querido, tal vez la salvación nunca hubiera llegado a nosotros. Por eso es que debemos orar por ellos, porque sabemos que va a llegar su redención. Porque la palabra dice que en ninguna manera Él ha desechado a su pueblo. En Romanos dice ahí, cuando viene la redención de Israel. Por eso que debemos orar, por eso que hay que tener cuidado cuando decimos cosas sobre Israel. Porque imagínense o igual cuando uno habla en contra de, no como esos que andan ahora, del ungido y esas cosas, no. Pero uno podía ver en la historia, el otro día volví a leer la historia de Moisés, cuando María, su hermana, ¿no es cierto?, empezó a hablar mal de Moisés, murmuró, le vino la lepra. Por eso que debemos tener cuidado y sabemos que Dios ama mucho a Israel. ¿Qué es porfiado? Es porfiado, lo hemos visto en la historia, ¿no es cierto?, de la Biblia, está más que claro. Pero es el hijo porfiado que Dios ama. y nosotros no somos diferentes, porque igual somos porfiados. A veces queremos llevar a nuestra propia opinión al Evangelio a nuestra propia manera. Pero el Señor por eso nos deja su palabra. El día de hoy su palabra se va a encontrar en Mateo 18.
Mateo 18, 6 y 7. Mateo 18, versos 6 y 7. Si la han encontrado, le damos lectura. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén. Tome su asiento. Yo le puse a esta palabra, cuidado con hacer tropezar a tu hermano. Porque cuando los discípulos le preguntaban, si usted lee del 18 y el capítulo 18, dice, ¿quién es el mayor? Y le habló, ¿no es cierto?, de los niños. Pero también cuando alguien es nuevo en el Evangelio, se le llama que es un niño espiritual. Diferente es a los niños que hacen cosas, los adultos que hacen cosas de niños. Como le hablaba Pablo a la iglesia cuando le decía, tengo que volverlo a hablar porque parecen niños. Hacían rabietas o cosas que hacen los niños que no estaba bien. Pero un niño espiritual es ese que quiere aprender del Señor. Es el que está atento y está poniendo oído, e incluso esa persona que está recién llegando a la iglesia y pone la mirada en todos. Porque cuando uno llega a la iglesia uno piensa, hoy son todos perfectos. Entonces uno pone la mirada en los hermanos. Porque cuando uno va recién empezando, pone la mirada en los hermanos. Y ahí el problema. Porque por eso que el Señor está diciendo, ay de aquel que le haga tropiezo, ¿no es cierto? Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Por eso es que somos responsables nosotros de dar buen ejemplo. ¿Por qué? Porque se imagina si usted no tiene la palabra y se le acerca a alguien que está recién llegando, pero usted no tiene las bases bíblicas, usted puede guiar a esa persona para otro camino. Puede decir, no, es que yo tengo ciertas dudas y por eso que empiezan de repente gente, no, yo me voy para esta iglesia porque acá me dicen esto, pero están equivocados. Por eso que hay que tener cuidado. Yo cualquier consejo o ejemplo que debo dar tiene que estar basado en la Biblia. Por eso que cuando llega gente nueva, uno le dice, mire al Señor. Mi mami siempre cuando hay algún hermano que es nuevo le dice, pero mire al Señor, no mire los hermanos, porque a veces se llevan desilusiones. Porque cuando llegamos al Evangelio pensamos que todo es lindo. En el Señor sí, todo es lindo. Pero también en la iglesia hay muchas cosas y eso lo vamos viendo mediante uno va creciendo en el Evangelio. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado. Vamos a ir leyendo en Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, verso 14. Sí, un solo verso. Levítico 19, 14. Dice así: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Aquí vemos unas leyes, bueno, quise leerlas todas sobre todo esto. ¿Por qué? Porque se imagina usted, es algo tan feo, se imagina usted maldecir a un sordo que a alguien que no puede oírlo. O delante del ciego poner algún tropiezo. ¿Yo por qué quise poner esto? Porque si humanamente nosotros entendemos que eso está mal, espiritualmente nosotros también tendríamos que entender lo mismo. Que no tendríamos que darle el mal ejemplo o decir cosas que están fuera de la palabra a los hermanos nuevos. Por eso que aquí cuando le decía leyes de santidad y de justicia, ahora nosotros tenemos que ver todas las leyes en lo espiritual. En todo lo que le dio al pueblo de Israel, pero en lo espiritual. Si eso se ve feo, maldecir a un sordo y poner delante de un ciego tropiezo, poner, supongamos, no sé, una piedra o algo para que se caiga, es algo malo. Usted lo entiende que es algo malo, pero espiritualmente es lo mismo. Si usted tiene acciones o cosas, uno tiene que tener cuidado. No es que uno ande pendiente de cómo actúa, no, pero uno tiene también que tener cuidado porque todos lo están mirando. Hay ojos por todos lados. Nuestra casa, ¿no es cierto? Nuestros familiares, en el trabajo, donde vayamos siempre,
y después siempre saben que uno es cristiano. Y ahí viene la palabra, y este no es cristiano, y se comporta así. Por eso que a veces podemos ser piedra de tropiezo nosotros mismos para que otros vengan a la salvación. Por eso que el Señor ahí hace como un ay. Y hay un ay, ¿no es cierto?, sin H, que significa de dolor. Ay de los que hacen tropiezo. Por eso que tenemos que tener cuidado. Vamos a Juan. Juan 11. Juan 11, del 8 al 10. Dice así: le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertar. Hasta ahí nomás, era hasta el 10. No se preocupen. ¿Por qué no vamos a hablar de lo que pasaba con Lázaro? No, me quedaba con esto que decía el Señor Jesús. No tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza. Aquí él estaba hablando metafóricamente del mismo, de la luz del mundo, que Él es la luz, ¿no es cierto? Usted, no quise poner los textos porque usted ya sabe que Jesús es la luz de este mundo. Pero Él también después nos dice: ahora ustedes son la luz del mundo. Entonces por eso decía, el que anda de noche tropieza. Entonces, si yo ando de noche, voy a tropezar yo, pero también puedo hacer tropezar a mi hermano. Entonces por eso que tengo que tener cuidado. Es como cuando Jesús dijo: un ciego guiando a otro ciego. Por eso que debemos, como yo le decía, tener mucho cuidado. El Señor le ponía esta palabra porque a veces con nuestras palabras que decimos, si no tenemos cuidado, a veces si no tenemos un vocabulario basado en la Biblia y queremos dar un consejo, a veces podemos echar más para afuera a un hermano que ayudarlo a crecer espiritualmente. Entonces por eso que el Señor ponía esto, porque a veces uno debe tener cuidado, porque hay que saber qué consejos darle, cómo darlo, porque muchas veces o podemos herir a alguien. Por eso que el Señor cuida tanto y dice: cuidado con estos pequeños. No es que después Dios no tenga cuidado de nosotros, pero cuando vamos creciendo espiritualmente. Pero espiritualmente después, cuando vamos creciendo, uno ya se va aporretándole, por así decirlo. Uno ya ha recibido ya varios golpes, uno ya como va ya aprendiendo ya. Que me mire feo, ya da lo mismo, ya yo digo amén, gloria a Dios, si alguien no me quiere, porque si al Señor Jesús no lo quisieron, menos nosotros también. Pero a alguien nuevo le cuesta mucho de repente entender esas cosas. A veces dice: no, aquí el hermano no me saludó. Y hay veces, hermano, que uno igual llega con tantas cosas y puede pasar que uno piense que esté mirando feo y yo estoy pensando ¿qué voy a cocinar mañana? ¿No me entiende? Entonces, de repente, por eso es que hay que hacerle de repente entender o enseñar a los nuevos hermanos que la mirada siempre tiene que estar en Jesús. Porque nosotros fallamos, y fallamos de miles de formas. Ojalá no falláramos, ojalá llegáramos a ser ese varón perfecto que es Jesús. Pero en esta carne siempre vamos a fallar. Pero sí debemos tener cuidado para no ser piedra de tropiezo de otro. Y por eso que aquí cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, los discípulos todavía andaban un poco en oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos tenían al Maestro, pero les faltaba algo muy importante, que era el Espíritu Santo. Ellos tenían la luz, pero a veces les faltaba un poco. Entonces ellos, por más que decían: no, si el Maestro hizo esto otro, estaban maravillados, pero después se le olvidaba. En cambio nosotros no se nos puede olvidar, porque usted y yo tenemos algo que es el Espíritu Santo, y si no lo tenemos que pedirlo. Entonces por eso que el que anda de día no tropieza. Si usted anda en la luz del Señor, usted no va a tropezar y tampoco va a ser piedra de tropiezo de otro. Mateo 16. Mateo 16, del 21 al 25. Mateo 16, del 21 al 25. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti,
en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Tal vez humanamente podemos pensar, Pedro quería que Jesús no vaya a la cruz porque iba a morir, ¿no es cierto? Pero también a veces cuando damos como yo les decía, a veces podemos a un hermano que nos pide, sabe que estoy teniendo este problema, y yo le doy con mi propia opinión lo que yo pienso que puedo hacer para solucionar ese problema. Pero a veces yo estoy agravando más el problema en vez de ayudarle a salir del problema. Por eso cuando un hermano le pida oración o a usted le confiese algún problema que tiene, usted tiene que llevarlo todo a oración. Y decirle: ¿sabe qué, hermano? Yo en este momento no le puedo dar así firme, o también el Señor en ese momento le puede decir: ¿sabe, hermano? En la Biblia dice esto, otro. Esto es lo que dice el Señor. Puede pasar de las dos formas: que a usted venga inmediatamente el que se recuerda la palabra para darle un consejo, o puede decirle uno: voy a ir a orar y le voy a presentar su problema al Señor, y si el Señor me da para darle un buen consejo mediante la palabra del Señor. Porque aquí vemos a un Pedro que él era efusivo y él quería proteger al maestro. Pero el Señor, ¿qué le dijo? No es que Pedro sea Satanás, sino que Satanás andaba incitándole en el oído, ¿no es cierto?, a Pedro, que le dijera: dile que no vaya a la cruz. Para hacerlo, imagínense, dice: quítate delante de mí, me eres tropiezo. Porque ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesús hubiera dicho: tiene razón, Pedro, ¿para qué voy a ir? Pero en cambio él no. Él dice que venía firme en obediencia al Padre, porque él venía a cumplir su misión. Amén. Y su misión era dar su vida por esta humanidad para que usted y yo llegáramos a la salvación. Así es. Por eso que él le dijo tanto, pero después, como decimos esa parte en Juan, siempre él abre la herida, después la cura. Después se llevó a Pedrito a la transfiguración. Yo creo que también ahí, porque de primera, ¿no es cierto?, lo retó a Pedro, pero después lo llevó porque fue uno de los 3 nomás que fue con él a la transfiguración arriba, cuando dicen que el Señor, todo su rostro, sus ropas se volvieron blancas, y estuvo con Moisés y Elías. Por eso que el Señor a veces nos reprende. Tal vez su palabra es dura de repente, pero después nos da el bálsamo con otra palabra más. Por eso es que el Señor es tan bueno. Por eso es que debemos meditar cómo el Señor nos reprende, pero después nos da ese amor. Y es lo mismo que nosotros tendríamos que tener de repente con los hermanos nuevos. Tal vez saber: mire, esto está mal, porque el Señor nos dice en su palabra. Tener ese amor, porque eso es el amor demostrado, corregir. A veces confundimos la palabra amor. El amor es corregir, hermano. ¿Por qué? Porque si yo le hablo a usted de santidad, es porque quiero que los dos nos vayamos para arriba. Que cuando suene esa trompeta y resuciten los muertos, nosotros, si estamos vivos, volemos con el Señor. Por eso que Pablo en las cartas donde decía: si reprendiste, oye, tu hermano, has ganado a tu hermano, igual o Jesús también cuando dice que has ganado a tu hermano. Cuando Pablo igual dice: reprenda a tu hermano, pero igual dice de una forma con amor, pero llévalo como a un ladito y repréndelo. Pero no es porque uno que va a andar retando a los hermanos, no, porque a veces la palabra reprensión sonara como cuando los papás te reprendían así duro, pero reprensión también a veces va con una palabra apacible, solo que con la palabra. Por eso que debemos tener cuidado. Aquí Pedro falló en eso. Por su propia opinión quería hacerle tropezar a Jesús, pero él le dice: ¿por qué el motivo? Por eso que después le decía: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Porque si nosotros morimos por la causa de Cristo, vamos a ir con él. Por eso que igual decía: pues si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No la cruz de Cristo, su cruz. Porque la cruz de Cristo fue demasiado. Usted sabe el caminar que tuvo Jesús. Vamos a Romanos. Romanos, primero vamos a leer el 14, 1 y 20. Romanos 14, 1 y 20.
Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y el 20 dice, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Amén. Bueno, el título ahí, usted si quiere en su casa después, dice los débiles en la fe. Dice recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Porque muchas veces usted en vez se puede airar más allá. Si esa persona ha estado confundida, supongamos esa persona, llegar aquí a alguien que estuvo mucho tiempo, no sé, los testigos de Jehová. Usted va a tener, o vamos a tener, no me pongo en el lugar, vamos a tener que tener igual una paciencia, porque ellos a veces traen cosas que hay que con solamente la palabra reprender esas cosas. O los que estuvieron, no sé, en los mormones, o incluso hasta en otras iglesias, porque empiezan, no, es que en mi iglesia se hacía así, pero tenemos que hacer lo que dice la palabra. No las doctrinas a veces que tienen las iglesias. Por eso que decía, reciban al débil, pero no para contender sobre opiniones. Yo creo esto otro. No. Sino, ¿y por qué? Porque aquí lo que Pablo se basaba era porque algunos comían como comían los judíos. Habían otros que comían como los gentiles porque, supongamos, nosotros estamos acostumbrados a comer cerdo. Toda una vida yo siempre hemos comido cerdo. Pero si usted se junta tal vez con un cristiano que es de allá de Jerusalén, tal vez ellos no comen cerdo porque están acostumbrados a no comer cerdo. Pero no por eso usted lo va a hacer menos a él. Por eso dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Supongamos si a mí me tocara hablar con un hermano que tal vez es de Israel, y él dice, no, es que nosotros como por costumbre no comemos cerdo, pero yo no por eso lo voy a condenar como que, no, pero si el Señor dice que no, porque él por opción nomás no come o por sus costumbres, pero no debemos hacer eso como una pelea o algo. No sé si me doy a entender lo que estoy tratando de decir. Que a veces los que son, ahí vamos a leer siguiendo, miren, lo que dice en Romanos 15, del 1 al 6. Ahí mismo sigue en 15, del 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Hasta ahí? Hasta el 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque igual hay de repente entre iglesias que dicen, no, es que en mi iglesia usan velo, y esta es la iglesia del Señor porque usan velo. Nosotros no, porque el velo es el pelo. Y empiezan las discusiones sobre opiniones y humanas. A eso es lo que va. Porque es muy distinto de repente ver como que hoy cómo se están vistiendo, sobre todo las mujeres se ven más en eso, porque hay que también ver las vanidades o otras cosas que dice la palabra que hay que vestir con santidad. Pero cosas así, no sé, pues no, es que en mi iglesia hay que ir con vestido hasta el piso. No, que esas son cosas, opiniones humanas. Sí que nosotras como mujeres sobre todo, que se ve más, debemos vestirnos con pureza, con santidad, esas cosas lo dice la palabra. Por eso que, pero en cuestiones necias de si el velo o no el velo, esas cosas, ¿por qué? Pero por eso que dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza, o sea, debemos, los que son ya más maduros, porque no solamente fuerte está hablando de sentirse más que el otro, no, está diciendo el que es más maduro, el que ya ha aprendido del Señor, el que ya tiene un poco de experiencia, debe soportar, y soportar significa tener paciencia. Exacto, dar de gracia por lo que hemos recibido de gracia. Entonces, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, todo lo que edifica para el Señor, pero no en cosas necias o dejando, por eso que a veces nosotros nuestra propia opinión nos puede llevar para otro camino, que no es el camino del Señor. Por eso que todo lo que yo diga, todo lo que yo hable,
tiene que ser que basado, si voy a dar un consejo a alguien más débil o a alguien más nuevo, debe ser en el Señor con su palabra, para no poder, no sé, de repente mi palabra puede echarlo para afuera o puede herirlo, puede dejar una herida. Porque la palabra es la que edifica. Y nos dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Gálatas. Gálatas 1. Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado que de tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo nos anunciare otro evangelio diferente, el que no hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. ¿Por qué puse? Porque los Gálatas empezaron por el Espíritu, pero terminaron por la carne. Entonces por eso Pablo les decía, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que predican algo diferente. ¿Y qué pasa hoy en día? No, ¿por qué mejor no vaya a mi iglesia? Allá son más modernos, te dejan ser como tú quieras ser. Puedes hacer lo que tú quieras, porque hablan puro del amor, dice, y cambian lo verdadero que es el amor de Cristo. Porque algunos piensan que el amor de Cristo es no decirte nada. Pero si usted se pone a leer los evangelios, usted puede ver que Jesús era el más confrontacional que había. Porque Él le decía las cosas en su cara a los fariseos, a los saduceos. Incluso vemos cómo trató a Pedro. Porque Él fue duramente como trató a Pedro, ¿no es cierto? ¿Tienes algún texto ahí? En el Nuevo Testamento, en Hebreo, ¿Ya? en Hebreo 12, dice así en el 5 hasta el 7, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. El otro día mi hermana Laura, me parece mucho que fue que leyó eso, sí. ¿Qué pasa? Porque muchas veces confundimos, y hoy día lo voy a decir así, sé que suena feo, pero a veces venden a otro Jesús, a un Jesús más buena onda. Dicen, no, es que Jesús a la iglesia que yo voy me deja ser, yo puedo vestirme como quiera, puedo andar como quiera, si quiere voy a la iglesia, total, estar en todo lugar, y son medio así como medio pachamama, así medio volado. Pero a mí el Jesús que yo veo en la Biblia es el Jesús que me dice que yo debo seguir su camino. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, me dice. Y eso lo tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que me va a hacer yo ser una nueva criatura. O sea, yo no puedo pasar de porque me siento bien, porque como cantan o por como dicen adelante las cosas, siento esas emociones nomás. No, en mí debe haber un cambio. Y eso es lo que Jesús quiere. Ese es el verdadero amor, que nosotros cambiemos para vivir con Él eternamente. Porque por eso que dice, antes vivíamos en tinieblas. ¿Qué le decía cuando estábamos viendo la historia de Lázaro? El que vivía en tinieblas andaba en tropiezo, pero ahora Él es la luz, entonces no debemos andar en tropiezo. Entonces muchas veces, por eso que igual cuando, como les digo, llegan personas con otras ideas, por eso que decían, no hagan eso con opiniones o cosas, sino básenlo con la palabra, porque la palabra nos dice cómo debemos conducirnos. Si llega de personas, así como yo les digo, que llegan de esta iglesia más moderna, con la palabra debemos darle los buenos consejos. Pero el Espíritu Santo es el que tiene que trabajar en esas personas. Por eso que el Señor nos dice que nosotros debemos hacer discípulos, y discípulos significa enseñar a otros. Usted lo vio con Jesús. Jesús cómo le enseñaba a sus discípulos. Eso era ser discípulo. Pero el que viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Usted puede hablarle a su familia todos los días, miles de veces, puede hablarle con la palabra, y si no cambian es porque no ha venido el Espíritu Santo.
Nosotros tenemos que seguir orando para que Dios tenga misericordia de nuestros familiares, pero no cansarnos de hablarle. Pero el que tiene que ir ahí a trabajar es el Espíritu. Sé que a veces uno se puede frustrar, porque uno quisiera a veces como, yo digo de repente, me gustaría así como Zabarrero, y que entiendan que Jesús los ama, pero es que ese no es mi trabajo. Mi trabajo es solo predicar, decir que Jesús los ama, que Él murió por todos nosotros, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo, y en Él debemos confiar. Pero como aquí estábamos leyendo en Gálatas, dejaban todo por la carne, y ahí es donde viene que de repente se hacen débiles también, por la carne. Por eso que debemos tener cuidado. Y también, por eso que debemos leer y escudriñar la Escritura, porque aquí cuando Pablo les decía, más si un ángel del cielo anuncia otro evangelio, dice que sea anatema, y anatema ustedes saben que es maldito. Por eso que tenemos que tener cuidado, por eso de repente si usted ve la historia de los mormones, de los testigos de Jehová, de la Elena White, de los adventistas, todo se le apareció un ángel. Y ahora viene la nueva revelación. Los musulmanes también, se le apareció al Mahoma, esto que venía con las tablas de no sé cuánto, y tienen todos muy parecidos. Si usted ve toda la religión, se le ha aparecido un ángel. Y aquí la palabra, Pablo la escribió mediante el Espíritu, que no creyéramos otra cosa. Por eso que si se nos aparece algo, nosotros, o nos dicen algo, todos tenemos que meditarlo en la palabra. Por eso que debemos empezar a comer esta leche no adulterada. Tenemos que comer esta legumbre también para poder crecer y estar fuerte en el Señor y empezar a madurar en el Señor. Porque sabe, hermano, estamos en un tiempo tan difícil. Hoy en día se ha levantado una cantidad de herejías, de enseñanzas falsas, hermano. No que Dios ahora es cuatro dimensiones, no que ahora solo Jesús, que los otros no existen. Y cuánta cosa, y hermano, ya hay una confusión. ¿Y sabe por qué los hermanos más encima más se confunden? Es porque no leen su palabra. Por eso que a veces nosotros parecemos disco rayado, que hermano, lea su palabra, lea su palabra, lea. ¿Sabe por qué? Porque por ella viene la sabiduría del Señor, y dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Por eso que deberemos estar fundamentados en la roca que es Cristo, y la palabra es Cristo. Porque en el principio era el verbo, ¿no es cierto? Y el verbo era con Dios. O sea que esta palabra es Jesús mismo. Primera de Corintios 8, del 1 al 13. Primera de Corintios 8, del 1 al 13. En cuanto a los sacrificios a ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues si porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero para no poner tropiezo a mi hermano. Este capítulo yo meditaba porque sabemos que la salvación es personal. Eso está más que claro. Yo tengo que confesar mis pecados. Pero aquí usted ve lo que Cristo hace con el cuerpo de Cristo.
que nosotros también van nosotros si hacemos tropezar a nuestro hermano. Porque me llamaba cuando decía esta parte, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque, ¿qué pasa? Porque hay ciertos hermanos, y de repente yo he escuchado, dicen, no, si tomar una copita de vino no es malo. Yo me tomo una vez a las 1000, dicen así, pero no es malo. Porque dicen para ellos, porque dicen, en la Biblia no sale, que yo no puedo, dicen, no lo encuentro. Pero ¿qué pasa si alguien nuevo llega a la iglesia y viene saliendo del alcoholismo? El Señor lo libró de esa adicción. Y el hermano que le gusta beber una copita de vino al almuerzo lo invita. Y el hermano que viene saliendo del alcoholismo dice, oye, pero este hermano ya lleva años y él está tomando y a mí Dios me sacó de ahí. Está siendo tropezadero porque él se empieza a cuestionar si de lo que lo sacó el Señor no era tan malo. Entonces, ¿por qué? Porque él está comenzando. Entonces, si por causa de usted dice, no, si no es malo, por eso que le dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de carne, no comeré carne jamás. O sea, si le hace a usted, supongamos, lo que yo le estoy diciendo, porque aquí hablaban sobre las comidas sacrificadas a los ídolos, porque hay algunos que decían que no era malo porque ellos comían no por los ídolos, sino porque era carne nomás, una cosa así. Pero yo le estoy dando a entender sobre todo hoy en día, porque hoy en día ya no se hacen esas comidas que hacían para los ídolos como Baal o Aserá aquí en estos tiempos. Pero yo nunca me voy a olvidar cuando el pastor Gerson contaba esa historia cuando él trabajaba todavía en la empresa. Él decía que él fue porque era una comida de la empresa. Era una celebración, dijo. Y como era de la empresa, él fue. Pero el problema fue que las mesas estaban llenas de vino, de esto. Él no bebió. Pero el problema es que justo a él, ¡pum!, le sacaron la foto y salió en el diario. Entonces, ¿qué pasa con eso? Después todos los hermanos, ¡oh! El pastor Gerson andaba tomando en la... Imagínense, solo una foto y porque estaba lleno. Tal vez ni siquiera bebió. Pero eso es, hermano. ¿Por qué yo tengo que ir a lugares? Él después decía, ¿para qué hubiera ido? Mejor no hubiera ido. ¿Para qué ir a lugares si me van a ver y van a decir, y este no es cristiano, voy a contaminar tal vez a mis otros hermanos que son más débiles? Supongamos en mi caso, yo siempre fue, como ustedes saben, yo llegué a la iglesia cuando tenía 11 años. Y después de eso después de eso nunca fui a paseos de curso. E incluso peleaban entre ellos, yo no peleaba. Después en cuarto medio me decían, pero ¿cómo no vas a ir a las ganas de la licenciatura y todo? Le decía, pero es que eso no es para mí. Y le decía, no, yo no voy a ir, nunca pagamos nada. Yo iba al colegio y la profesora le decía, es que no es obligación. Una cosa es venir a la escuela, pero yo tenía compañeras que eran cristianas. Eran las madres que querían la cena y la fiesta y todas las cosas, y las mamás las apoyaban. Encontrado con todo, porque usted sabe cómo son las ganas de los cuartos medios sobre todo. Pero a mí el Señor me hizo sentir que yo nunca participé en esas cosas. ¿Saben por qué? Por lo mismo. Porque puede que yo fuera a la gala, estuviera sentado, hubiera comido la comida y los demás todos bailando, tomando, pero ¿qué hubiera pasado también? Las fotos después. La hermana Carolina, mire cómo andaba en la fiesta. Entonces, por eso que yo debo tener cuidado, porque después tal vez yo pueda hacer algo que no estaba mal, pero otro lo vea que es más débil en la fe y diga, pues entonces no está mal lo que hace porque ellos siguen el ejemplo de los demás. Y eso es lo que nos está tratando de decir aquí. Que yo tengo que pensar en mi hermano. Por eso yo le decía, la salvación es personal. Pero cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, yo me debo doler con mi hermano, yo debo estar firme por mi hermano para ayudarlo si es más débil, o si nos sufrimos todos como en la iglesia primera. ¿Tienes algo? Que ahí el texto que dijo Pablo igual, que todo me es lícito, Mas no todo me conviene. Por eso que debemos ver, ¿me conviene hacer esto o no me conviene hacer lo otro? Supongamos, yo entiendo a Danae, ella está recién empezando. Y ella tal vez, su papá, por eso le dice, no, tienes que hacer esto, otro. Porque tal vez ella dice, bueno, no importa, porque ella está recién empezando. Pero cuando el Señor la firme, tal vez va a decir, no importa nada, me voy para la iglesia nomás con mi abuelita, va a decir. Por eso, pero eso es porque está recién comenzando. Por eso es que hay que orar por Danae. Porque ella es joven, estamos viviendo en un mundo tan malo, y que el Señor, ¿no es cierto?, la ponga ahí y le dé esa fortaleza en el Señor. Por eso que usted, mi hermana Lisa, tiene que ser una ayuda fundamental para la Danae. Por eso todos tenemos que orar cuando empiecen a llegar hermanos
para que se afirmen en el Señor, porque este mundo está cada día peor. Pero lo único que nos puede estar firme en este mundo es que estemos en Cristo. Y así las tinieblas ni la oscuridad, nada nos va a llevar hacia afuera, si no nos mantendremos en Cristo Jesús. Pero tenemos nosotros que ser buen ejemplo. Tenemos que estar firmes y no caer en cosas que pueda hacer que la libertad, que yo creo que no está mal, haga tropezar a mi hermano. Por eso que debemos ver cómo andamos, cómo actuamos, cómo hablamos. Por eso que en nuestra boca debería haber alabanzas, gratitudes al Señor, nada de otras cosas, solo palabras del Señor. Así que si el Hijo de libertad seréis verdaderamente, esa es la libertad, en Cristo, no libertinaje, sino la libertad que da Cristo. Vamos a Malaquías. Sí, el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta ahí menor. Malaquías 2. Malaquías 2, del 5 al 8. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque ahora el Señor nos dice que ahora somos real sacerdocio. ¿Qué pasa aquí? Que ellos habían corrompido la ley para los demás. Ellos llevaban la ley a su acomodo de ellos. Los sacerdotes y los levitas llevaban la ley a cuando le era necesario, decían, no, es que la ley dice así, pero ellos no la cumplían. Y ahora recae en nosotros, que por eso que debemos hablar en santidad y hablar y practicar la verdad. Porque yo aquí sería bonito solamente hablar, pero si no practicase la palabra de Dios, estaría siendo mentirosa. Por eso que aquí les decía, mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales yo di para que temiera, y tuvo temor de mí delante de mi nombre. Pero después le dicen, más vosotros habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley, en la palabra. ¿Por qué? Porque ellos miraban la ley al final conforme a ellos, cuando les convenía nomás. Pero nosotros no nos podemos hablar la palabra cuando nos conviene, tenemos que vivirla y como está escrita, no sacar los textos de contexto. Por eso que no debemos ser como lo que habían hecho la tribu de Leví o los sacerdotes, que hicieron tropezar en la ley a los otros. Porque ellos tenían la ley, ellos eran los que leían, los que estudiaban la ley, pero hacían al pueblo, no es que la ley dice así, así, y lo hacían a su conveniencia. En cambio nosotros no debemos ser así, debemos hablar lo que dice la palabra y andar en verdad, con el ejemplo. Por eso les decía, ¿tienes algo más? ¿No? Vamos a leer una historia de un rey. La otra vez la habíamos visto un poco con la del profeta, que se acuerdan que el Señor les dijo que no se vaya por un camino, que no comieran ni bebieran. Pero ahora vamos a hablar del rey al que le fue a hablar. Vamos a ir a Primera de Reyes. ¿Por qué quise leer esta historia? Porque este rey no solamente fue que desobedeció a Dios y hizo lo malo, Primera de Reyes 11, sino que también llevó al pueblo a hacer lo malo. Entonces, aparte, este rey fue de tropiezo para el pueblo de Israel. Primera de Reyes 11, del 26 al 40. Dice así: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José.
Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo: Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y te daré a ti 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoreth, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mi estatuto y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, y por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestare oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hiciere lo recto delante de mis ojos, guardando mi estatuto y mi mandamiento, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por eso Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Por qué quise leer un poquito? Para que usted entendiera el contexto de por qué se nombró a este rey. Y era, ¿no es cierto?, porque Salomón anduvo haciendo lo malo delante del Señor. Entonces el Señor solamente le dijo que hasta su muerte le iba a dejar el reinado completo de todo Israel, de las 12 tribus. Pero entonces el Señor por eso hizo ahí que un profeta, ¿no es cierto?, se rasgó la capa y le dijo a este hombre. Pero a mí me quedo con esta parte cuando le dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandé, y anduviera en mi camino, y hiciera lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme. O sea, el Señor le dio las 10 tribus, ¿no es cierto?, lo que se llama el reinado de Israel, pero le dijo que si él anduviera en sus estatutos, en sus mandamientos, él iba a firmar esa casa, iba a seguir. Pero el problema fue que Jeroboam no hizo lo que Dios le mandó. Y no solamente que él hizo lo malo, sino que llevó al pueblo a hacer lo malo. Por eso que tomaba esta historia, porque estaba haciendo de tropiezo para los del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo vamos a leer ahí el mismo en el 12, Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella. Saliendo de allí reedificó en Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y se matarán a mí, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes que de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que habían hecho.
Ordenó también en Betel los sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Primero, no le creyó a la palabra del Señor porque el Señor le dijo, si tú haces mi estatuto y te mantienes en la ley y en mis mandamientos, yo te haré casa fuerte. Pero que él tuvo miedo, dijo, si van los de aquí de Israel, de las otras tribus, a adorar en Jerusalén, tal vez se queden con el otro rey de Judá. Entonces tuvo miedo. Entonces, ¿qué hizo? Él dijo, voy a hacer aquí es como lo que pasaba con la samaritana, me acordaba de eso, porque los samaritanos decían, no, que hay que adorar en este monte, no como ustedes los de Jerusalén, que hay que ir a adorar a Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Que aquí se vio la división, porque él lo hizo para no que le quitaran el reinado, no porque el Señor le mandó a hacer eso, porque más encima construyó becerros de oro. ¿Qué es lo que pasó cuando Moisés estaba arriba, él todo ahí en la gloria del Señor, estaban abajo con el becerro también? Lo mismo. Nunca el Señor mandó a hacer cosas para adorar, para que supuestamente adoraran. No, es que no había que adorar ningún ídolo de ninguna clase. Entonces por eso es que ahí dice, y eso fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Porque él hizo como creer que estaban adorando a Dios, o sea, fue de tropiezo. No eran sacerdotes, pues de la tribu de Leví. ¿Y qué el Señor, cuando usted lee toda la historia de Moisés, a quién le dio el sacerdocio? Fue por lo mismo, porque los de la tribu de Leví fueron los que el Señor les puso ese celo y mataron a todos los que hicieron el becerro de oro. Por eso es que el Señor los premió a esa tribu. Les dijo que ellos van a hacer su sacerdocio por el celo que tuvieron, que derribaron a todos los que habían hecho el becerro de oro. Y aquí vemos que a él dijo, a cualquiera nomás va a ser sacerdote, pero no entonces el Señor había establecido el sacerdocio para quién era, o sea, aquí él hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Bueno, ya habíamos leído la otra vez cuando yo hablé sobre el profeta de Judá, ¿no es cierto? Yo creo que se acuerdan, pero si no se acuerdan, léalo en su casa para que ahí el Señor le habla su fin de Jeroboam. Pero vamos a ir a leer al 14, cuando esté en su casa, y lea el 13. El capítulo 13 de Primera de Reyes, pero vamos a leer el 14 del 1 al 18 solamente. En aquel tiempo Abía, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, y él me dijo que yo había de ser rey sobre el pueblo. Y toma en tu mano 10 panes, torta y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Cuando ella oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y dile a Jeroboam, así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, anduvo en pos de mí, con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, a mí me echaste tras su espalda. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre, en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea excavada. El que muera de lo de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Hasta el 18.
Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel lo endechaba y le enterraran, porque de los que Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas, y él se arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a su padre, y lo esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, en la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Amén. Y entregaré a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Por eso quise mostrarle esta historia, porque por un rey hizo pecar a la nación. Y es lo que nosotros podemos de repente, por nuestras necedades, hacer pecar a otro, a alguien que es más débil. Por eso que esta palabra, por eso decía, cuidado con hacer tropezar a tu hermano. Jeroboam, por su propia opinión, llevó al pueblo a adorar otras cosas que no debía. Por eso que nosotros debemos andar, como le decía a él, en sus estatutos, en sus mandamientos, en su palabra, para que podamos aconsejar a nuestros hermanos. Y no ser como Jeroboam, ¿no es cierto? Que él, en vez de seguir lo que Dios le había dicho, los mandamientos, era solo eso, seguir su mandamiento, su estatuto. ¿Y qué eran los estatutos? Imagínense, hizo levitas que no eran levitas. Hizo todo lo malo. Entonces, aquí el Señor nos demuestra con esto que cosa grande es, por eso que dice, cuidado con hacer tropezar a tu hermano. Porque por eso que esa palabra después cuando leíamos al principio Mateo dice, ay de los que hacen tropezar, porque van a tener el mismo castigo. Por eso que el Señor nos ayude para ser buen ejemplo, para dar buen testimonio, que nuestra palabra sea solo hablar la palabra de Dios. Y para terminar, voy a leer en Gálatas, una palabra que me gusta mucho, en Gálatas 6 del 7 al 10. Gálatas 6 del 7 al 10 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso que debemos siempre, como yo les decía, sabemos que la salvación es personal, pero aquí el Señor nos demuestra que también tenemos en nuestras manos el poder ayudar a nuestros hermanos o el poder echarlos para afuera y ser de tropiezo. Por eso que siendo parte del cuerpo de Cristo es muy distinto. Por eso esa alabanza cuando cantamos en la iglesia primera dice, tu dolor era mi dolor, si tú caías yo caía, porque eran uno solo. Y es lo que la iglesia a veces ha perdido, la unidad entre nosotros. Entonces que el Señor nos ayude. Voy a pedir a mi papi que pase a orar por esta palabra, por nuestros hermanos, que tal vez pueden sentirse débiles en la fe, que el Señor les dé esa fortaleza, y a nosotros que seamos ayuda para nuestros hermanos. Carly, ¿puedes darle? Porque se está acabando la batería. Y orar por los enfermos, ¿no es cierto? Orar por Israel. Oremos. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias en esta tarde, mi amado Jesús. Podemos presentarnos delante de su presencia y poder invocar tu santo nombre, mi amado Cristo. Que eso es lo que nos enseña tu palabra. Y te agradecemos, Dios, por tu palabra, la cual ella, Señor, es nuestro guía. Ella es nuestro sustento espiritual, Señor, es la comida. Es el mapa, Señor, que tenemos, Dios mío, para poder conducirnos y salir cuando queremos desviarnos. Usted dijo que era el camino, la verdad y la vida.
Gracias, Cordero de Dios, por tu palabra, la cual, Señor, nos enseña cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de pensar. Ayúdanos, Señor, a tener su mente, y a través de tu Espíritu Santo nos podemos conducirnos como usted quiere, Dios amado. Oramos, Señor, para que cada día podamos entender y poder, Señor, aplicar tu palabra en nuestras vidas como pueblo de Dios. Y cada día queremos ir perfeccionándonos, Señor. Sé que para usted todo es posible, Dios mío, y lo creemos por tu palabra. Yo oro por tu pueblo, Señor, porque tu palabra nos dice que somos uno. Usted es la cabeza, nosotros el cuerpo como iglesia. Y en nosotros tiene que haber ese amor y esa instrucción de tu palabra. Usted es un Dios perfecto, y que todas las cosas que usted ordenó a Moisés fueron cosas perfectas, tanto como el tabernáculo, como las ofrendas, Señor, y todos los artículos, Dios mío, que tenían que colocarlos dentro del tabernáculo. Y usted le dijo a Moisés que lo haga todo como Él lo diseñó. Y tu palabra es el diseño al cual nosotros debemos, Señor, aferrarnos, y debemos de conducirnos y dirigirnos por ella. Por eso cada día le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y perdona nuestros pecados, Señor, como dice en Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A través de la sangre del Cordero hemos sido limpios, y cada día, Señor, purifícanos, Señor, para poder enseñar tu palabra y poder guiar a otros, Dios mío. Así como usted nos reconcilió con el Padre, nosotros también tenemos, Dios mío, el ministerio de la reconciliación para poder traer a otros a Cristo, porque esa es la labor que usted nos ha encomendado como iglesia, como pueblo suyo. Gracias, Cordero de Dios. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, los que están enfermos, Señor, haz tu voluntad sobre ellos. Dios mío, usted tiene todo el control, todo el propósito está en su mano. Pedimos su voluntad porque tu palabra nos dice que hagamos tu voluntad en el cielo y en la tierra. Si usted permite a veces, Señor, que alguien venga enfermo, Señor, es por tu voluntad. Porque si hubiese estado sano, Señor, no llegarían acá. Pero es tu voluntad, Dios mío. Gracias, Dios. Bendice los matrimonios, los niños, los jóvenes, los ancianos, aquellos que van a llegar, Señor, a este lugar. Y oramos desde ya, Señor, para que prepares el hogar de mi hermana Alicia. Los que van a estar allí, Señor, te presentamos ese hogar. Mi hermana, Señor, habló junto a su esposo y ellos abrieron su hogar, Señor, para que tu presencia vaya en ese lugar y su hogar sea de gran bendición. Y queremos, Señor, que tu palabra, Dios mío, la cual dice Isaías, como la lluvia riega la tierra, no volverá vacía, Señor, sino que hará un efecto en aquellos que la necesitan. Padre, como también nos dice Ezequiel, Señor, dice que, Dios mío, tu palabra, Dios mío, tú la entregas. Y no habrá excusa delante de usted en aquel día, Señor, para que digan, nadie me habló de tu palabra. Porque siempre habrán predicadores en medio del pueblo que anuncian tus verdades, Señor. Muchas gracias, Dios. Encomendamos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Glorificamos al Señor y mi hermano con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vendrá el Señor en una nube blanca y en sus manos la bravura traerá para cegar, porque la hora ha llegado.
vendrá el Señor como ladrón de noche. Luego los cielos con estruendo pasarán y los impíos correrán a esconderse de la ira del Cordero y de aquel que en el trono está. Vendrá el Señor, vendrá como relámpago, y del oriente al occidente se verá, y será visto por todos los mortales. En aquel día de la ira de Jehová. Pero mira la iglesia, mas a vosotros los que teméis mi nombre, en la alborada nacerá el sol de justicia, y saltaré como becerro en la manada, por la potencia del Espíritu de Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, en la alborada nacerá el sol de justicia, y saltaré como becerro en la manada, por la potencia del Espíritu de Dios. Señor, te doy gracias por un día más de vida que nos has dado, Padre Celestial, de venir a congregarnos en tu santo templo, Padre Celestial, de venir a escuchar tu palabra. Cada día ella nos corrige, nos enseña, Padre, para ser un buen cristiano, Padre Celestial. Guarda a todos nuestros hermanos que están de regreso a sus casas, Padre Celestial. Todo te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén.